Mateo capítulo 11, de los versos 1 al 12, esa va a ser la lectura. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. Fíjese que leímos el texto completo, pero nos vamos a concentrar verdaderamente en el verso 11 y 12. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué querrá decir Dios con eso, hermanos, en esta hora? La posesión por la fuerza. Posesión por la fuerza. Fíjese que después que Dios terminó de escribir el Antiguo Testamento por medio de sus profetas, decidió hacer un silencio por más o menos 400 años. Eso es lo que hay en términos de años desde el último libro, que es Malaquías del Antiguo Testamento, hasta que nace el Nuevo Testamento, 400 años aproximados. Y cumplido ese tiempo, hermanos, Dios se proveyó de un hombre, como está escrito en el mismo libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1. En el verso 10 dice: porque de este es de quien está escrito. ¿Quién escribió? Dios por medio de su profeta Malaquías, ¿verdad? 3.1, que era el mensajero que iba a enviar delante de él, el cual preparará camino delante de ti. Entonces, Dios se proveyó de este hombre llamado Juan el Bautista, el cual vino con la misión de preparar el camino al glorioso Cristo que estaba próximo a manifestar su presencia en medio de ellos. En los días de Juan el Bautista, por falta de exhortación divina, recuérdese que Dios guardó silencio, por falta de exhortación divina, la gente vivía cada quien como quien quería en su propio mundo. Cada quien hacía lo que bien les parecía. Hasta que llegó Juan con este poderoso mensaje de Dios, el cual les hablaba de la necesidad de un arrepentimiento genuino, porque el reino de los cielos se acercaba. Juan motivaba a la gente a forzar y penetrar en el reino como un ejército penetra, ¿verdad?, a una ciudad y la toma. Hermano, mire, el concepto que hay, busque el Evangelio de Lucas 16:16. Sabe que siento que el Evangelio lo debemos vivir con fervor. Y veo en este Juan, y aun cuando yo quizás pueda ser de un carácter introvertido, soy muy hacia adentro, pero veo que a través de estas páginas y por medio del Espíritu Santo, Dios quiere un pueblo que viva la fe con fervor. ¿Y sabe qué había en Juan el Bautista? Había fervor, había fuego de Dios en él. Y fíjese que este fuego muchas veces nosotros lo interpretamos en que hablamos más fuerte. Es cierto, es difícil ser efusivo o ardoroso
con una actitud pasiva. Es cierto, yo lo entiendo, pero más que gritar, hermanos, más que yo grite y aún, aunque siento tener que entregar este mensaje con un poco más de fuerza, y creo que no es mi fuerza, sino que el Espíritu nos quiere hablar de que ese espíritu, ese fuego que tenía Juan el Bautista es el que quiere ver en nosotros. Fíjese, mire, él dice, cuando él empezó a predicar, a preparar el camino porque el reino de Dios se acercaba, dice que ustedes tienen que tomar el reino por asalto. Ustedes tienen que tomar esto no de manera desinteresada, no tibiamente, sino que con fuerza. Como un ejército. Hermanos, cuando un ejército va a tomar una ciudad, ¿cómo entran? Entran con todas sus fuerzas, con todo su fervor, con todas sus convicciones. Así también, Lucas 16:16 dice, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Quizás pueden empezar a surgir dudas y contradicciones en esto, lo vamos a ir desarrollando a medida que el sermón vaya avanzando. Mire, la persona tiene que forzar el reino para entrar en él. Tiene que tener un espíritu de soldado que conquista una ciudad. Mire, de eso estamos hablando. Tomar el reino, hacerse parte de él, asirse del reino, tiene que tener una actitud de un soldado. Un soldado entra en una ciudad y la va a conquistar y entra con ímpetu, entra con fuerza. Pablo exhorta a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, está haciendo, ya tiene una analogía o una forma de interpretar que nos vamos alineando con el ejército del cielo. Jehová de los ejércitos. ¿En qué ejército está usted, hermana o hermano? ¿Usted es un soldado de Jesucristo? Porque así está la intención. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre males, tú soporta, ¿verdad?, las aflicciones como un buen soldado de Jesucristo. No es que de repente ante las primeras dificultades, hermanos, ya empezamos a dudar, empezamos a retroceder y verdaderamente Dios estará conmigo, será verdad, es que las cosas no resultan como yo quiero. Hermanos, nosotros somos hijos y somos soldados de Jesucristo. Somos hijos de Dios, soldados de Jesucristo. Y la intención aquí es que nos alineemos con el ejército vencedor, donde Jesucristo tiene todos los rangos para guiar al ejército a la victoria. Por lo tanto, hermanos, esta actitud de soldados no podemos estar a medias, no podemos estar carentes de espíritu y de energía, no podemos ser complacientes e indulgentes y sentirnos cómodos, no podemos pretender deslizarnos al interior del reino. Es que una caída, está bien si somos débiles, podemos fallar, hermanos, pero ¿cómo estás tomando tu condición de hijo o hija de Dios? Tiene que haber un verdadero interés y un deseo y procurar luchar con valor en la búsqueda diligente del reino de Dios. Y cuando hablo del reino de Dios, es buscar tu comunión con el Señor. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Con interés, con un deseo, no con displicencia. Ah, sí, las cosas de Dios, sí, yo creo en Dios. Hermanos, no. Segunda de Timoteo 2:4, la misma exhortación que se le hace a Pablo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire, ya dijimos somos soldados de Cristo, amén. Si usted es un soldado de Cristo, ¿verdad?, usted es parte del ejército de Jesucristo. Y si usted es parte de los ejércitos de Jesucristo, Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Amén. Pero muchas veces nosotros, influidos por el mundo, nos gustan los negocios del mundo. Y no estoy diciendo que usted no pueda trabajar, no estoy diciendo, hermanos, que usted no pueda tener un negocio aquí en la tierra, yo lo tengo, no estoy hablando de eso, sino que de tal manera que nos encerramos en nuestras propias cosas y todo lo de Dios tiene el último lugar en la fila. Todo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y al final, si es que queda algo, eso será de nuestro Dios. Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos es la meta hacia el cual se adelantan con ardor los hombres, y los que se adelantan con ardor se hacen de él. Hermanos, con fervor. Esta palabra ardor es de una palabra griega, avisomai, dice, y que de acuerdo a los diccionarios significa un empeño esforzado.
Hermano, es cierto, y lo vamos a ver más adelante, no me quiero anticipar, la salvación es por gracia. Pero este don por gracia, ¿cómo lo tomas tú? ¿Cómo se toma este don? Salvación es por gracia. ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Cómo estás tomando, hermanos, este mensaje de la salvación? Esto de que Dios te lo da. ¿Cómo lo tomas? ¿Con indiferencia? Y este verso 11-12, el verso 12 del capítulo 11 de Mateo, dice, así se describe ese esfuerzo y esa lucha ansiosa e irresistible en pos del reino mesiánico que se acerca. Hermanos, el reino mesiánico se acerca, ¿sí? ¿O no es así? Jesús va a establecer su gobierno total y absoluto en la tierra, ¿sí? Ok. Dice, tan ansioso y enérgico y no calmado y expectante. ¿Cómo estamos nosotros? Ya no calmado, sino que expectante, sino con interés con respecto al reino. Los violentos, los esforzados y ardorosos son creyentes que luchan vigorosamente por poseerlo. Fíjese, a lo mejor van a venir una serie de confusiones en esto, pero cuando vamos desarrollando el texto, hermanos, nos vamos a dar cuenta hacia dónde estamos apuntando. Jesús dijo al final del versículo 12 que los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Y fíjese que es abrirse paso a la fuerza. Aquellos que se esfuerzan en penetrar en el reino a pesar de que hayan situaciones adversas. Porque dígame, ¿es fácil vivir bajo el reino de Dios? ¿Es fácil? Es difícil y demanda mucho de nosotros. El primero es negarse, ¿o no es así? ¿Y cuántas cosas más? ¿Cuántas cosas más? Fíjese que a propósito de esto, mire, yo no sé si usted ha visto en nuestras costas del litoral, hay unos pájaros que están rondando siempre en el cielo con el ardor del sol, con el frío, con las lluvias, están observando desde el cielo, se llaman piqueros. No sé si lo han oído hablar o los han oído por el nombre. Y ellos siempre están rondando con el sol, con la lluvia, con el frío, siempre están dando vueltas, observando, ¿verdad? Observando desde el cielo hasta que aparece el cardumen de los peces y los ha visto cómo entran al agua, ¿no? Así, pero un clavado así, pero con una fuerza y se golpean frente al agua, toman su pez, ¡pum! Y salen. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que hacen? Arrebatan su comida. Arrebatan la comida, pero de una manera violenta, se lanzan con todas sus fuerzas violentamente contra las aguas, hermanos, para alcanzar su comida de las profundidades del mar. Aún si es necesario pegar un picotazo, un aletazo, no sé lo que hacen, pero ellos van a tomar lo que ellos necesitan. Es esa la acción que se llama de arrebatar. Hermanos, así como los piqueros arrebatan su alimento en el mar, así todo creyente, todo aquel que se le dé la oportunidad de oír la palabra de Dios, así tiene que tomar usted el mensaje. ¿Me va entendiendo cuál es la idea? ¿Me va entendiendo? A veces somos tan displicentes para las cosas de Dios, hermano. Sí, si escuché algo, por ahí algo. Hermano, toma la palabra de Dios, tómala. Samuel, el joven Samuel, este pequeño que fue ofrecido por su madre y fue llevado desde pequeño porque ella dijo que si tenía un bebé, lo ofrecería al servicio de Dios. Usted conoce la historia. Ella lo llevó y este Samuel creció al lado del sacerdote, un fiel siervo de Dios. Él dice, yo no dejaré nada, ninguna palabra de Dios caer al suelo. Así fueron las palabras de Samuel. Yo no dejaré caer ninguna palabra de Dios al suelo. ¿Cuántas palabras de Dios han caído al suelo en nuestra vida, hermanos? Que las tomamos y ni siquiera las consideramos. Entonces, de la misma manera, los violentos arrebatan el reino, hermanos, cuando la oportunidad está puesta delante de ellos. Nosotros, los cristianos verdaderos, tenemos que vivir de esa santa violencia. Esa es la santa violencia. No estamos hablando de violencia física, hermanos. No estamos hablando de violencia física, sino violencia espiritual. Cuando Cristo limpió el templo de los cambistas usó un látigo, pero no hubo nadie dañado. ¿Sabe qué se dañó? El orgullo de los fariseos. El orgullo de los fariseos. Eso fue lo que fue dañado. Cuando Juan el Bautista condenó a Herodes, no le tiró ni lanzas ni piedras, absolutamente nada. Le tiró denuncias a su propia conciencia. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Le dijo que no era lícito tener la esposa de su hermano cuando su hermano aún vivía. Eso en el fondo, de alguna forma, es la violencia espiritual, de cómo nosotros estamos viviendo. Ahora alguien puede decir, oiga, pero Juan el Bautista tenía una personalidad única. Nosotros no somos como él. Por lo tanto,
Él era Juan y yo soy Alberto, y por tanto no hay ninguna consideración entre uno y otro. La verdad es que sí, y aún Cristo, el mismo Jesús, era muy diferente a Juan el Bautista. Fíjese que Juan era solitario, era austero, y Jesús se dice en la misma escritura, unos versos más adelante, habla de que Jesús comía y bebía con la gente y compartía, tenía un carácter distinto, pero los dos, aún los dos, eran violentos para con el reino de Dios. Los dos actuaban de la misma manera, los dos tenían un espíritu violento. Y fíjese que también nosotros debemos ser violentos en el espíritu en 3 áreas. Vamos a empezar a desarrollar de qué manera nosotros tenemos que actuar en esta violencia espiritual que Dios demanda de nosotros. Primero, en la verdad. En la verdad. Busque Oseas, Antiguo Testamento 4:6. Es un texto muy conocido, muchas veces lo repetimos, pero dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchos creyentes, muchos cristianos desfallecen en su vida espiritual porque les falta conocimiento. Les falta conocimiento. Hermano, es peligroso vivir como ignorantes desde el punto de vista de la fe, estoy hablando. Es peligroso vivir en esa condición. Hay cristianos que llevan tiempo caminando con el Señor y preguntan como Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Sabe que uno se encuentra con personas que llevan años en el Evangelio, y han tomado una decisión por Cristo? Y usted le dice, hermana, hermano, si usted parte hoy día, ¿dónde se va? Y le van a decir, no sé, solo Dios sabe. Y no es que la palabra de Dios dice que el que cree en Cristo tiene perdón, salvación y vida eterna. Amén. Y no es que dice que la salvación es por gracia y no por obras. Amén. ¿Has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo? Entonces, ¿y por qué esas falencias, hermanos? Muchas veces es porque no tenemos convicción en nuestra fe. Y la palabra de Dios es la convicción de nuestra fe. Hay hermanas y hermanos, efectivamente, que no han visto esto como una prioridad en sus vidas, esto de conocer las verdades. Jesucristo es la verdad, pero Cristo mismo es la revelación que está en la palabra. Él mismo dijo, escudriñad las Escrituras, escudriñad, léelas, busca, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. La Escritura da testimonio de Cristo. Aquí está la verdad, hermanos. Aquí está la verdad. ¿Usted quiere la verdad? Aquí está. Búsquela. Usted va a encontrar a Cristo a través de la verdad. Ese Cristo que está en su corazón y que va a transformar, va a cambiar su vida, le va a poder, le va a dar todo lo necesario para vivir una vida plena, como hijo, y una vida agradable delante de Dios. A propósito, usted hizo promesas, ¿verdad? ¿Sabe qué? Para que esa promesa se cumpla, usted tiene que tener un espíritu violento. Usted tiene que tener un espíritu violento y tomar la decisión. Usted tomó la decisión y usted la va a llevar a cabo. Usted no va a hacer solamente promesas de palabras. Usted tiene que tener la convicción, y para eso Dios está de su parte. Amén. Dios está de su parte. Y por eso, hermanos y hermanas, necesitamos entender realmente las doctrinas bíblicas. Eso le va a dar paz a su corazón. Porque si pecaste, si caíste, ¿cierto? La Escritura dice, bueno, perdió la salvación, pues. La perdió, pecó, lo siento. Usted sabe que Jesús lo perdonó, pero ahora pecó, lo siento, usted perdió la salvación. ¿Qué va a pasar? ¿Así dice la Biblia? Dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero antes de que si alguno hubiere pecado, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque es re fácil decir, bueno, tengo abogado delante del cielo, pequé, bueno, me arrepiento y sigo de nuevo. Está bien, pero antes de eso, pongamos lo que está antes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que, ¿qué dice? Para que no pequéis, no pequéis. Hermanos, debemos andar en santidad intentando no pecar. Por lo tanto, el pecado debería ser un accidente. ¿Amén? ¿Me van siguiendo, verdad? Entonces, debemos entender las doctrinas de la Biblia. Y por eso hay muchos hermanas y hermanos que no son violentos en esto. Lo dejan para otro día, para otro año, para otra época de sus vidas. Es tal vez por esto que no enseñan a sus hijos y por eso no ven en ellos la necesidad de asistir mucho a los servicios o a los discipulados que se ofrecen para ir aprendiendo más de nuestro Dios. Proverbios 23:23
dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y más que comprarla, hermanos, es disponerse a recibirla. Es disponerse a recibirla. Recibe la verdad, toma la verdad para tu vida. En la Biblia, hermanos, un conocimiento de la verdad es sumamente importante. Es que en nuestros días, la verdad de Dios es atacada por distintos grupos religiosos. Cada día, hermanos, se van propagando más enseñanzas, filosofías y doctrinas alrededor del mundo, y nos toca a nosotros defender la fe. Nos toca a nosotros. Mire, busque Judas, verso 3, eso es el Nuevo Testamento. Tiene un puro capítulo, por eso digo Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Se fija? Cuando dice que tenemos que contender, hermanos, y contender arduamente por esta fe, estas son expresiones de un espíritu violento. Hermanos, no es que andemos peleando con doctrina, pero ¿cómo vivo mi fe? ¿La vivo con ardor? ¿La vivo con convicción en cuanto a la verdad que ha sido establecida en mi corazón? ¿Cómo la vivo? ¿La vivo lleno de dudas? ¿Lleno de situaciones adversas? Así derrotado, sí, soy cristiano, no sé qué irá a pasar. Hablando un poco de las dificultades. Mire, no quiero, de verdad que no, mi intención no es ser autorreferente ni mucho menos, pero mi papá está internado del día 25 que está internado con un problema en su corazón. Se tapó una de las venas principales de su corazón y bueno, ha estado, está mejor. Y créanme que yo toda mi vida le vivo con mi papá. Toda mi vida. Ustedes no saben lo importante que es él para mí. Por supuesto que está Dios, pero yo lo he tenido toda mi vida. Hemos trabajado juntos, así que siempre juntitos los dos. Y cuando pienso que él ya tiene 90 años, créanme que sus días cada vez se acortan más, porque sabemos que la Biblia dice, cuando mucho 80, ¿verdad? Dice los más fuertes, y el viejito tiene 90. Y doy tantas gracias de tenerlo a mi lado, pero cuando piense que pueda partir, no, créanme que igual se quiebra mi corazón y lágrimas al borde de caer. Ustedes saben que soy súper llorón, pero Dios me ha dado fortaleza. ¿Y sabe qué me da la fortaleza? La convicción de su palabra. Y por eso estoy poniendo este ejemplo. Porque en medio del dolor que puede causar, y los cristianos podemos llorar, sí podemos llorar. Nadie nos puede privar, no, es que los cristianos no pueden llorar, porque eso es falta de fe. No, hermanos. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Se compadeció, por supuesto que podemos llorar, y lo que significa la separación, y todo lo que eso significa. Pero al mismo tiempo me levanto en la convicción que tengo. Amén. Mi papito, tarde, pero él reconoció después de muchos años que el Señor, desde que él fue pequeño, desde que nació y falleció su mamá, mire la vida, él nació y falleció su mamá, y a los pocos años se crió con su abuelita, y a los pocos años falleció su abuelita. ¿Usted se imagina esa vida? Y después de pasar tantas cosas, hermanos, tantas cosas, serán 5 años atrás, 6 años atrás, él reconoció a Jesucristo en su corazón. Con todas sus falencias, hermanos, de una vida, de una larga vida, de una experiencia tremenda. Tenemos unos tremendos ejemplos que nosotros, sus hijos, tremendos ejemplos que podemos recibir de él. Pero él dice, el Señor estuvo conmigo durante todos esos años. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué? Yo en esa convicción me levanto y doy testimonio a mi familia, a algunos que todavía no son alcanzados y tenemos fe que van a hacerlo. Creemos que toda mi familia, yo y mi familia serviremos al Señor, y espero que toda mi familia sea ganada para Cristo, y nos levantamos en esa convicción. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, debemos, o más bien dicho, dice que tenemos que contender arduamente por la fe. Y estas son expresiones de un espíritu violento. Todos los que estamos aquí estamos para ayudarnos. Si quieres avanzar en serio, hermana y hermano, tienes que tener un plan.
Debes proponerte aprender, estudiar, buscar y escudriñar en las Escrituras. El vocabulario de Pablo, hermano, era muy extenso y profundo para poder seguir sus argumentos. Tenemos que buscar, tenemos que estudiar, tenemos que estar juntos buscando la comunión de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, necesitamos un espíritu violento para buscar la verdad. ¿Ese es el deseo de tu corazón? Y pudiéramos decir, este mensaje yo lo guardo para partir el año siguiente. ¿Y por qué esperar 1 o 2 semanas más? Yo no, usted dice, el próximo año sí, el próximo año. Y siempre estamos igual. No, mañana sí. La próxima semana. Hay que tomar decisiones, hay que tomar resoluciones ahora. El segundo punto, hermanos, de que debemos actuar con un espíritu violento es la santidad. La santidad. En la Biblia habla claramente que debemos vivir en santidad y con un espíritu violento en contra del pecado. En contra del pecado aparece fácilmente en nuestras vidas. Descuídese un poquito. ¿O no es así? Descuide, déjese fluir libremente y el pecado aparece inmediatamente en su vida. Busque Marcos capítulo 9, versos 43 y 44. Debemos vivir en un espíritu violento en contra del pecado que aparece en nuestras vidas. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos a ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. A ver, hablando de cortar la mano, es una expresión de la violencia, por supuesto, pero no es la violencia física. No estamos una vez más hablando de esta violencia física. Mire, si usted está haciendo algo con sus manos, como por ejemplo, se está robando algunas cosas pequeñas de su trabajo, es necesario que usted corte inmediatamente esa actitud. Usted no puede seguir con eso. Usted no puede seguir actuando de esa manera. Hermanos, tiene que ver con esto. Tenemos que cortar estas actividades de nuestra vida y ya hacerlo con un espíritu de violencia. No estarnos justificando, no, que tienen cualquier plata, así que ¿qué más da? Usted va al supermercado y dice, no, esta gente gana plata por todos lados, así que voy y me como algo y no lo pago. Total. Hermanos, esas cosas deben salir de nuestra vida con un espíritu de violencia. Si tu mano es ocasión de caer, córtala. Y no tiene que ver, está claro que no tiene que ver con que se va a cortar la mano, sino que aquellas acciones que usted está haciendo con sus manos. Y sigue en el verso 45 y 46. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tus pies, hermanas y hermanos, te están llevando a lugares que es muy probable que caigas por un vicio, por una inmoralidad sexual, hay que cortar esos lugares de tu vida. Los tienes que sacar inmediatamente. No le des espacio, hermanos, no des espacio a la duda. Tienes que sacarlo de tu vida y lo tienes que hacer con violencia. Eres tú quien tiene que cortar eso de tu vida, no otra persona. Tú tienes que tomar la decisión, tú. Y así sucesivamente. El 47 al 48 dice de sacar el ojo de la cara. ¿Y qué significa esto, hermano? Si tú estás viendo con tus ojos a través de internet, y podemos hablar inmediatamente, lo primero uno dice internet, ojo, pornografía. No necesariamente. No es, y puede ser una de las cosas, si por causa de eso te ha tomado, ¿verdad? Caíste en la pornografía, o incluso a veces con nuestros ojos es la televisión la que cautiva nuestro tiempo, hermano, y no nos permite hacer lo que debemos hacer. Fíjese que lo importante es que tenemos que tomar acciones concretas. Si hoy día estás en alguno de estos vicios, es necesario que tomes decisiones, pero concretas, absolutas. Hermano, no es que un poquito, no, hermano, no. Si tú estás enviciado con la tele, tienes que dejarla. Tienes que dejarla. Si tu tele es parte de tu dormitorio y no puedes hacer absolutamente nada porque está la tele encendida, la tienes que sacar. Ahora, el problema es que cuando estamos casados y usted le va a sacar la tele a su esposa de la pieza y van a entrar los problemas, ¿verdad? Pero fíjese el detalle. De alguna forma tenemos que usar esto en beneficio del reino de Dios. Amén. Busquemos estar de acuerdo de tal manera que podamos honrar y bendecir al Señor en nuestra vida.
Pero pastor, usted con esas violencias me está robando algunos placeres pequeños de mi vida. Hay que mirarlo, hermanos, comparando el presente con la eternidad. Siempre decimos, 100 años aquí en la tierra, ¿se comparan con la eternidad? No se comparan absolutamente nada. Mire, ¿vale la pena tomar unas pocas gotas del placer del mundo para después tragar océanos de ira por toda la eternidad? ¿Vale la pena? Creo que no vale la pena, ¿verdad? Hebreos 12, del 1 al 2, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ya? Fíjese usted, habla aquí de una carrera, ¿cierto? Está hablando de una... Ante tal nube de testigos, está hablando de los héroes de la fe en el capítulo 11, y ante toda esta nube de testigos, Pablo, o no, más bien dicho, creemos que es Pablo, pero el Espíritu Santo nos exhorta, más bien dicho, a correr, ¿verdad? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, aquí una analogía, que aquellos que estamos ya, hemos recibido a Cristo, hemos sido puestos en una carrera. Usted está en una carrera, y aquel que está puesto en una carrera, ¿qué quiere? Yo la quiero ganar. ¿Usted también? Entonces el peso, más bien dicho, el pecado es un peso que no nos permite avanzar. El pecado en nuestra vida es un peso que nos prohíbe avanzar. Es el momento de adoptar, hermano, esa violencia santa en tu vida. Despójate de todo peso de pecado y toma decisiones concretas en tu vida. Despójate de ello. Sabe que pueden haber muchas cosas, pero hay algo en particular que usted sabe en su vida que está y no le permite crecer. Usted tiene que tomar la determinación y decir: eso lo saco para afuera en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Con esta violencia santa que estamos siendo exhortados. En el punto 3, hermanos, está el reino de Dios. Y si estamos realmente tomando el reino y no solamente jugando con el formalismo, jugando a la religión, tenemos que tomar el reino con violencia. Primera de Corintios capítulo 9. De la misma manera que tenemos que despojar el pecado de nuestra vida, y como se nos exhorta en Hebreos, ¿verdad?, de correr esta carrera, así también en Corintios, en el capítulo 9, se nos exhorta de esta manera. Fíjese, dice, verso 24, 9:24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermano, mire, ¿usted recibió la salvación en Cristo? Ok, está siendo puesto en la carrera. ¿Cómo lo va a tener eso? ¿Cómo lo va a vivir? ¿De qué manera? Hermano, está siendo puesto en una carrera. Y lo que yo quiero es llegar al final de esa carrera, ¿o no es así? Al final de esa carrera. Correr es una expresión de esfuerzo y de violencia. ¿Quién corre así? ¿Cómo vamos en esta carrera? Hermanos, con potencia, con fuerza, de energía, de determinación. El que se plantea: yo quiero llegar a la meta, ¿usted también? Mire, hay muchos que dicen que cree, pero fíjese que el tema de la salvación dice: para todo aquel que en él cree. Y yo lo he repetido ya en más de alguna ocasión. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Creyó? ¿Para aquel que creyó? ¿O para aquel que cree? Hoy. Mañana es otro día, ¿verdad? Y mañana va a ser para todo aquel que en él cree. Y mañana, y pasado mañana, cree. No sé si me entiende. Cada día entonces yo estoy puesto en esta carrera, en donde yo decidí creer, y creo hoy día, creo mañana, creo pasado, porque yo voy a llegar al final en la fe. ¿Amén? Esa es la convicción, hermanos. Ese es el sentido de esta carrera. Correr es una expresión de esfuerzo y de violencia, de energía y determinación. La persona que gana una carrera no la gana por accidente o por casualidad. Lucha para llegar al final. ¿Amén? En el 9:25, seguimos en el mismo texto, mire: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos,
Los que corren en una carrera, por supuesto, valga la redundancia, se abstienen de comer cosas que le hagan subir de peso, porque eso va a dificultar su... Se abstiene de tener muchos tiempos de descanso porque se tienen que entrenar. O sea, hay esfuerzos. Entonces, se hace una analogía de nuestra vida. Nosotros que queremos llegar al final, habrán cosas de las cuales nos tengamos que abstener. Ellos se abstienen, ¿verdad?, para una corona corruptible. ¿Se acuerdan los juegos antiguamente? Les ponían una corona de laurel, que al principio es bonita, pero después con el tiempo ya eso desaparece. Nosotros, hermanos, una corona incorruptible. Los deportistas luchan en serio por algo que será pura vanidad de aquí a 100 años. Por supuesto, un trofeo. ¿De qué sirve un trofeo, hermanos, si cuando nos morimos se puede llevar ese trofeo usted? Absolutamente nada. Pero nosotros estamos luchando por algo que durará toda la eternidad. En el 26... ¿qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cómo vive él la fe? Dice en el... Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Hermano, ¿usted se decidió a seguir a Cristo? Yo no estoy a la aventura, así como a algo incierto. Yo sé por quién estoy viviendo. Yo sé por quién me estoy guardando. ¿Usted también? Amén. Ese es el sentido. Fíjese que cuando Pablo habla de pelear, por supuesto que es una expresión de violencia, ¿verdad? Pelear, una expresión de violencia. Hermana, hermano, joven, ¿tienes tú esa santa violencia? ¿Estás peleando la buena batalla? ¿Estás viviendo con esa convicción? Porque nadie pelea con caricia o con sonrisas. Si lo estás haciendo así, te estás engañando a ti mismo. 9:27, mire lo que dice. Sino que golpeo mi cuerpo. No está diciendo que se tiene que agarrar a cabezazo, hermano, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, predicador para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Mire qué curioso. Hermano o hermana, ¿tú tienes tu cuerpo en servidumbre o eres esclavo de tu cuerpo? ¿Tu cuerpo se está sujetando al espíritu? O más bien dicho, ¿a ti te manda el cuerpo? Qué tremenda reflexión. Por eso yo aflijo el cuerpo y no le doy rienda suelta. Yo no lo dejo que haga lo que él quiere, porque el cuerpo va a buscar su autosatisfacción. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. Amén. Y ese es el sentido de esta situación. Alguien puede decir, bueno, yo entiendo, antes yo tuve esa gran violencia por el reino, pero las cosas han cambiado. Me he decepcionado tantas cosas del trabajo, del ministerio. Yo estuve en una iglesia y se hacían tantas cosas mal, o tengo tantos problemas en mi familia. Así que ya perdí ese primer amor por los golpes de la vida. ¿Acaso es una excusa válida, hermanos? ¿Acaso Cristo tiró la cruz porque Pedro lo negó? ¿O no es Dios poderoso para transformar todas aquellas cosas que se han puesto como un tropiezo para que tú sigas la carrera que tienes por delante? ¿No es Dios poderoso para abrirte camino cuando tú estás dispuesto? Hermanos, tenemos un Dios, y Pablo nos enseña por el Espíritu, ¿verdad? En Filipenses capítulo 4, que nos enseñó a vivir contentos cualesquiera sea nuestra situación, en abundancia o en escasez. En todo soy enseñado para estar saciado, como para tener hambre. Así que para tener abundancia o para tener necesidad. ¿Y qué dice finalmente? Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y uno puede tener 20.000 excusas, hermano, es que yo no puedo, es que esto es tan difícil, es que esto se levanta como un gigante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese que cuando uno descubre a Cristo después de los años y uno dice, me hubiera encantado haber conocido al Señor más joven. Y cuando somos jóvenes, tenemos 20.000 excusas para poder servir al Señor. No, es que todavía no puedo, es que más adelante, es que después. Qué triste, hermanos, qué triste cuando uno conversa con la gente, entienden el plan de salvación, saben quién es Jesucristo, están de acuerdo con la verdad del Evangelio, pero según ellos quieren disfrutar un poco más de los placeres del mundo y más tarde van a adoptar ese espíritu de violencia en el reino. Pero por el momento todavía no. No, es que todavía no llega todavía mi tiempo. Hermanos, ¿cuál es tu tiempo? Es cierto, es que no es el tiempo de Dios.
Uno dice, no, es que mire, esa persona no se convierte todavía. No es el tiempo de Dios. No, es el tiempo de Dios. Dios quiere que ahora seas salvo. Dios quiere que ahora le sirvas. Tú estás postergando tu decisión. Tú hoy día dices, yo todavía no. Yo todavía no entrego mi vida a Cristo. No, yo todavía no le sirvo. Es tu tiempo que estás negando el tiempo de Dios. Dios quiere ahora. Amén. Dice la Escritura, hoy es día de salvación. Hoy es el llamado a servir, no mañana. Es que estoy muy niño. ¿Qué le dijo a Jeremías? Señor, dice que lo escogió desde el vientre de su madre. Dice, no, Jeremías, dice, Señor, yo soy un niño, no sé ni hablar. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. ¿Hay excusas, hermanos? No, es que yo ya tengo muchos años, yo ya viví. Hermanos, el que se dispone, Dios lo va a usar. Amén. ¿Qué podemos contestar a esto entonces de nuestro servicio? Fíjese que hay que considerar la ofrenda entre la que hizo Caín y la que hizo Abel. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia. Dice que Caín ofreció algo. Él dio algo. Abel, ¿qué dio? De lo más gordo, dice. De lo más gordo ofreció a Dios. ¿En qué categoría podría ubicarse usted hoy día? ¿En qué categoría está usted? ¿Está dando usted algo al Señor? ¿Solamente algo? Lo debemos hacer con esta santa violencia. ¿Qué clase de año va a vivir este que se avecina? ¿Qué clase de año? ¿Va a dar algo? ¿Va a seguir dando algo de su vida? ¿Algo? ¿Las obras? Hermanos amados, Dios quiere que vivamos con este ejemplo que dio Juan el Bautista, con fervor y compasión, con respecto a la verdad, ¿cierto? Con respecto a la santidad y con respecto a lo que significa el reino de Dios y nuestro servicio para la obra. Ahí está el punto, pues hermanos, ahí está el punto. Alguien puede decir, no, todavía no, yo no lo veo de la misma manera, hace más de 2000 años que se dijo que Jesús viene y todavía no pasa nada. Hermanos, ¿cuál es la prisa? Yo no lo veo con la urgencia que lo ve usted. Dile eso a las 5 vírgenes insensatas, que cuando vino su Señor, sus lámparas no tenían aceite. Es que hay muchas cosas del mundo que a mí me agradan. Hay muchas cosas que son tan... Acuérdate de la mujer de Lot. Le dijeron que saliera de aquel lugar y no mirara atrás. Sus posesiones, miró lo que tenía. ¿Qué le pasó? Lo perdió absolutamente todo. Hermanos, vivimos en tiempos en que muchos cristianos no son tan violentos en sus determinaciones. Hablamos de la necesidad de aprender de la verdad. Intenta venir al templo a escuchar la verdad. Participa en todos los servicios que puedas. Esfuérzate por ser puntual. Fíjese que si tú vas al supermercado tarde, y en más de alguna ocasión nos ha pasado, porque usted sabe que hay horarios en donde se vende pan, y si usted quiere comprar alguna cosita, algún dulcecito, qué sé yo, pero si usted va tarde, ¿qué va a pasar? No hay, se acabó, todos se lo llevaron. Y de la misma manera, usted a veces llegando tarde al servicio, se pierde una lectura, se pierde una oración, una exhortación, una alabanza que Dios tenía preparada para su corazón, usted no la recibió. Mire, la gente del mundo son todo fuego para el mundo y puro hielo para el reino de Dios. Si solamente tienes un espíritu violento, forzarás la entrada. Vas a soportar cualquier cosa para entrar al cielo, te negarás a ti mismo, cambiarás tu conducta, te volverás del pecado a Dios, te arrepentirás, sujetarás tus deseos a la voluntad de Dios, cambiarás tu mente para entrar al cielo. Si quieres vivir este próximo año que se avecina en el espíritu de violencia, es necesario usar todos los medios que Dios te ha dado. Asista a los servicios, obedece a su palabra, bautízate de una vez si no te has bautizado, participa en la cena del Señor, toma de una vez tu compromiso de servir en serio. El servicio, hermanos, no estamos jugando. Cuando usted se compromete, usted tiene que cumplir. Aquí hay varios ministerios o varias responsabilidades que se tienen que asignar. Y yo sé que se debe hacer, pero yo espero que se levanten hombres y mujeres que sepan el compromiso que están tomando. Aquí no estamos jugando, este no es un club social, aquí estamos sirviendo al Señor. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no van a poder. Hermanos, no estamos jugando a la fe, no estamos jugando a ser iglesia, sino que sencillamente Dios llama y se acerca ahora
para hablarnos esta palabra y poder terminar este año y comenzar el que viene con un espíritu violento como el que tenía Juan el Bautista. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, quizás muchos están cansados, agotados, quizás ya poniendo nuestras mentes en lo que puede ser un descanso, pero te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora pueda renovar nuestra mente y nuestro corazón. Porque, Señor, a veces el cuerpo está agotado, pero cuando viene tu Espíritu con una revelación nueva de palabra, nuestros cuerpos son fortalecidos. No sé cómo lo haces, Señor, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú puedes renovar nuestra mente y nuestro corazón para seguir adelante. Sé, oh Dios Santo, que el camino no es sencillo y no es fácil, y tú lo conoces mejor que nosotros. Pero queremos levantarnos, Señor, en este espíritu violento que te agrada tanto, que te agradó tanto a ti de ver en Juan el Bautista, ese ardor y fervor por el servicio a ti. Padre Celestial, yo te ruego que levantes a esta iglesia local con esa misma actitud, con ese espíritu violento, con respecto, Señor, a nuestra santidad, con respecto, Señor, al servicio en el reino de Dios, con respecto, oh Dios Santo, en nuestra vida apartada del pecado. Padre Celestial, yo te ruego que este año haya convicción por las almas. Mueve el corazón de tu iglesia, mueve, Señor, a los hermanos que recibiendo la instrucción de la verdad la podamos llevar fuera de estas cuatro paredes y muchos más vengan al conocimiento de Jesucristo. Te ruego, Señor, que nos levantes con fuego y ardor en nuestro corazón, que tengamos clara nuestra fe, aquella fe, Señor, que ha sido dada a los santos, y que podamos contender ardorosamente, Señor, en aquellos que necesitan conocer la verdad. No es que andemos peleando, pero sí tengamos convicciones claras de en quién hemos creído y a dónde vamos, y que lo podamos comunicar. La gente necesita a Cristo y somos nosotros los instrumentos para ser usados para la gloria de tu nombre. Padre Celestial, yo te ruego que levantes este año que se avecina muchos hermanos dispuestos a servir, que asuman un compromiso sincero contigo, Señor, y que podamos, Padre Celestial, tener las fuerzas necesarias para cumplir con todo lo que tú demandas de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor amado, te adoramos con todo nuestro corazón y te damos gracias porque esta palabra refresca nuestra mente para aquellos que estén cansados de quizás muchos años viviendo en la fe. Hoy somos renovados por medio de tu palabra para que tu Espíritu, Señor, mueva con violencia nuestros corazones y nos active en cuanto a nuestra fe. Le bendecimos, Dios amado, le adoramos con todo nuestro corazón y damos las gracias orando en el nombre de Jesús. Amén y amén.